Julio Bossani fue una persona destacada en muchos rubros, tanto en el motociclismo, que empezó corriendo en el motociclismo, y después con la vida misma de él, vertiginosa, que hacía cosas que acá en Bellavista para esa época eran graciosas, pero solamente el único que podía hacer eso era él. Por ejemplo, pintar un Citroën a lunares amarillo, a lunares negro, hacer una chatita Ford tipo fúnebre con un cajón atrás y así como una carroza, tener una moto chilera con escape como de 4 metros hacia arriba. Todas esas cosas que hacía él. Era un excelente deportista porque era muy buen esquiador. Y bueno, y después se inserta en el automovilismo. Él empieza a meterse a correr con el Fiat 600. Comienza ya en el 72, comienza ya en una carrera que se hace en Laguna Brava, en Corrientes, y gana. Y bueno, y después el padre le regala un Fiat 600, me aprovecho con ese auto, le regala ese auto, 0 kilómetros, y él ahí ya empieza a debutar acá, en un zonal que había acá en el interior de la zona. Un zonal, era Esquina, Goya, Mercedes, Corrientes, y después se inserta en el zonal 7, que ahí ya entra el Resistencia, no Resistencia, Patito Endiablado, que estaba en el Chaco, Machagay, como Equitilipi, Charata, también Mercedes, Esquina, Bellavista. Y bueno, y ahí después ya pasa, en el año 75 entra en la otra categoría, que es el 125. Y en esa sale 2 veces campeón, sale en el 76, campeón con el 226 el auto, y en el 77 él sale como es con el 201, que es el que está en el museo. Y bueno, Julio tuvo una persona que el carisma que tenía Julio, por eso yo siempre digo que era irrepetible. Una persona que todo el mundo le seguía, le amaba, a la familia iban a las carreras, todos iban a las carreras, no había quien no iba, le seguía, todo el mundo le seguía a Julito. Y va y tiene ese accidente justo para él iba a la coronación. Iba a la coronación ese día que se mata, el 2, y el cumpleaños es el 1, el 1 de diciembre, el 2, muere él el 2, que iba con la señora, con Ginny, con una amiga que era Silvia Rodele, en el auto, un 125 igual que con el que se mató. Y bueno, y de ahí se truncó, de ahí Bellavista dejó de ser lo que era. Yo era fanático, es decir, siempre fui es decir, yo le hago un homenaje a Julio y hará 15 años atrás, le hice un homenaje en el cine, cosa mía, ¿no? Cosa mía, por eso hoy el auto está en el museo, porque un día comiendo un asado en la casa de un amigo, hablábamos de Julio, esto, lo otro, entonces todavía vivía la señora, la mamá. Al otro día me voy a la casa del negocio, le pido el álbum de fotos, porque quería hacerle un homenaje a Julio, y sin ningún problema la señora Elsa accede a mi pedido, me presta el álbum de fotos que tenía 350 fotos, y yo escaneo, pido colaboración a un medio acá, un cable de acá, para que me ayuden ellos para editar y hacer todas las... Y realmente no me dieron artículos, entonces hago yo nomás. Me acuerdo como hoy, ese día que se mata Julio, yo me acuerdo que hacía un calor pero infernal, y a las 1:30 de la mañana entra papá a casa, y nosotros estábamos durmiendo en la pieza tirado con aire con colchón en la pieza de mamá. Y bueno, entonces entra papá y le dice, prende la luz, y le dice, Carmela, mamá,
le dice Carmela se mató Julito. Y bueno, ahí por supuesto mamá un llanterío, porque Julio siempre iba a casa por Nino, que era muy amigo de Nino, mi hermano. Y papá salió de vuelta, salió, y ahí en casa quedó ahí como una cosa tensa. Se escuchaban autos que pasaban, iban y pasaban, 1:30 de la mañana. Al otro día de la mañana yo me levanto y en casa no había nadie, se habían ido todos al velorio, que le habían velado acá en la casa de Seltzer. Le velaron ahí, cerraron la esquina ahí de mercado, ahí cerraron. Estaba clausurado ahí, porque no se podía entrar la cantidad de autos, la cantidad de gente que había. Vinieron todos los corredores, todo. Y yo me acuerdo que salía a la calle ahí con miedo y miraba de mi casa, miraba para acá. ¿Viste? No se veía nada, pero todo temeroso. Y ese día, nunca me voy a olvidar, porque nosotros nos vamos a Corrientes porque mi hermano se recibe en la Heragia y era el baile de recepción y tuvimos que viajar, así que a Julio le entierran a la tarde y nosotros salimos ahí y pasamos por el accidente. Todavía estaba desastre ahí el accidente de Julio ese día, fue en el 77. Nunca me voy a olvidar, yo tenía 13 años, me quedó grabado eso, nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar todo eso que ocurrió y así. Y después todos los días siguientes, el pueblo no entendía, porque Julio tenía 23 años. Ahora, el único que queda vivo de esa historia, de ese equipo de Julio Gosani, Pata Beltrán. Pata estaba en el equipo de FIA 600, y también por ahí colaboraba con el 125, y Ticlan Espíndola, que vive todavía. Ese tiene la tornería allá por la calle San Martín, que yo me fui a hablar con él para hacer una nota y me dijo que sí, que no había problema, para que cuente él también lo que yo puedo contar es de afuera, pero del equipo, qué pasaba en el equipo ahí adentro con ellos, porque hubieron también algunas cositas ahí en el equipo, como todo grupo, decimos, no es que todo es color de rosa, siempre hay tirante como en cualquier lado de la vida, pues pensamos distinto o nos le gustaba algo a Julio o a los otros, pero el equipo era Totti Batestín, Ticlan Espíndola, el gordo Eduardo Banasco y como los tres, Ticlan, Eduardo Banasco y Totti Batestín. Ahora que yo tengo auto, porque ahora compré un 125 porque era mi sueño ese, mi proyecto ese. Compré un 125 para hacer la réplica del auto de Julio. No la réplica de este que está acá, sino del año anterior, del 226. Es decir, mi proyecto, después de que Dios me lleve, no sé qué, es llegar a hacer ese auto. Ese es mi sueño. Como mucha gente tiene sueño de, llegar a hacer un edificio de 20 pisos. Bueno, mi sueño es ese auto. Y logré conseguir el Fiat 125. No el nuevo modelo, pero un 125. Y ahora que tengo, sí me voy a ir al monolito y voy a limpiar. Yo me voy hasta allá a limpiar y arreglar allá el monolito. A la tumba voy siempre. A la tumba, no siempre, pero la vez que voy al cementerio, que me voy 2 o 3 veces al año, paso por la tumba de Julio y siempre dejo una flor en la puerta. Mira, yo siempre estuve en ese apego por Julito, porque yo cuando era chico, yo iba a la ferretería y el timbre de voz siempre tengo presente el timbre de voz. Y hay un muchacho que presenta en TN los domingos, Antico se llama apellido, y si ustedes quieren escuchar el timbre de voz de Julito Gosani, es Antico. Antico tiene el timbre de voz, así hablaba Julio Gosani, ese mismo timbre de voz. Y como siempre le tengo en el recuerdo, siempre le voy a recordar. Yo sé que algún día nos vamos a encontrar, no sé dónde, en la otra vida, nos vamos a encontrar.
y vamos a charlar todo lo que él hizo y todo lo que hicimos durante que él desapareció. Todo ese vacío que dejó, todo le voy a contar, todo lo que pasó de su historia, lo que dejó y lo que nosotros escribimos sobre él. ¿Entendés? Y bueno, yo le agradezco y ojalá que la gente sigan de esa manera también viendo la historia de Julio, que fue un gran deportista, una gran persona y muy querido por la gente. Me recibí como docente, maestro normal nacional en la Escuela Regional de Corrientes, José Manuel Estrada. Realmente creo que eso es una de las etapas que me marcó para que yo pueda seguir esta carrera. Ella vivíamos en el campo y tenía que asistir a la escuela de personal público a una distancia de 6 kilómetros de casa. Todos los días teníamos que hacer ese recorrido. Por lo tanto, yo fui junto con mis 2 hermanos y mi prima hermana, alumnos de esa escuela, en la cual tuvimos que concurrir. Para mí muy satisfactorio. Imagínense que prácticamente lo pasábamos con ella todo el día, en distintas formas, pero bajo la mirada protectora de ella, que fue lo que más hizo a que pueda sentir yo realmente lo que es la protección de una madre. Era una rutina, digamos, linda, alegre, que no teníamos, digamos, una actitud de rechazo hacia las inclemencias del tiempo, porque imagínense, en esa temporada los abrigos no eran suficientes. Teníamos que salir a veces apenas antes de salir al sol para poder llegar temprano en las épocas de frío, para poder llegar temprano a la escuela. Pero con la alegría de que íbamos a un lugar que no sé, que íbamos a jugar, que íbamos a encontrarnos con alguien, que íbamos a vivir etapas, hechos, cosas que a algunos hoy se les cuenta y hasta miran para arriba pensando que no es cierto. En pleno invierno, la rueda del sulky rompía las escarchas en las cañadas cuando íbamos llegando a la escuela, y detrás nuestro venían algunos chicos que tenían que venir a la escuela descalzos también, corriendo y rompiendo la escarcha como si nada fuera, y llegaban a la escuela y se ponían al sol un ratito y ahí se calzaban, si es que tenían calzado. No todos tenían calzado. Bueno, normalmente, por empezar, son 25 kilómetros en esa época, que en ciertas oportunidades tuvimos que venir a caballo para poder llegar acá porque no había medio de transporte. Cuando veníamos, porque estábamos acá 15 días, un mes, una semana, de acuerdo al tiempo, pues si llovía mucho no podíamos en fin de semana, entonces teníamos que quedar. Vinimos de pensión, nosotros los varones, mi hermano y yo, vinimos de pensión en casas particulares, y en el caso de mi hermana y mi prima estuvieron de alumnas internas en el colegio Itatí. Bueno, en ese tiempo teníamos que estar bien, pero no sentimos el desarraigo, digamos, simplemente porque teníamos metido en nosotros mismos
esa directiva de nuestros mayores de que veníamos a estudiar y teníamos que estudiar. Entonces, prácticamente salir a la calle a jugar, eso no estaba permitido. Quinto y sexto lo hicimos en la escuela Itatí. Primero, segundo y tercer año, ciclo básico en el Colegio Nacional. Esa fue nuestra etapa acá en Bellavista. Porque en ese entonces acá no existía la escuela de orientación docente. Y tuvimos que trasladarnos a Corrientes. En el caso de mi hermana y mi prima, fueron a Corrientes, al Colegio San José, también interno, escuela de monjas, donde se recibieron. Y en el caso de mi hermana y yo, fuimos en casas particulares para poder terminar ahí cuarto y quinto año en la escuela regional José Manuel Estrada. Terminar ahí como docente. Sí. Fue el 3 de marzo de 1962 en la escuela hoy 814, entonces era 414. Su director, Manuel González Nolo. Me asignó el quinto grado. Y realmente decirte en ese momento hoy, pero tengo alumnos, ahí todavía están alumnos que aún hoy me reconocen de esa fecha y entablan relaciones conmigo porque me da la satisfacción de que fui una persona bastante honesta con ellos como para poder dejar una marca